Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Laura. Hola, y yo soy Carlos. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con todos vosotros para ayudaros con vuestro español. En este canal, nuestro objetivo principal es ayudaros a aprender español de una forma fácil y divertida. Queremos que las conversaciones sean como las que tenemos en la vida real, para que aprendáis el español que se usa cada día. Exacto. No se trata solo de estudiar gramática o listas de vocabulario. Se trata de escuchar, entender y, poco a poco, empezar a hablar. Por eso hacemos estos diálogos. Son una herramienta fantástica para entrenar el oído. Y como siempre, recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si en algún momento os resulta difícil seguirlo en español, aunque nuestro consejo es que intentéis escucharlo primero solo en español y después, si es necesario, uséis los subtítulos como ayuda. Muy bien dicho, Laura. La práctica de escuchar es fundamental. Bueno, ¿y de qué tema interesante vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el plan? Pues hoy, Carlos, vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le gusta, un tema muy feliz, lleno de alegría y celebraciones, los cumpleaños. ¡Oh, qué buena idea! Me encantan los cumpleaños. Son siempre un motivo de celebración, de reunirse con la gente que quieres. Es un tema perfecto. Estoy de acuerdo. Hoy vamos a aprender vocabulario y frases muy útiles para hablar de una fiesta de cumpleaños, para felicitar a alguien, para describir cómo celebramos y qué cosas hacemos en ese día tan especial. Genial. Es un tema perfecto porque es universal. En todas las culturas, de una forma u otra, se celebran los cumpleaños. ¿Estás lista? ¿Empezamos con la conversación? Por supuesto. Empezamos ya. Oye, Carlos, antes de nada, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Hiciste algo especial? Hola, Laura. Pues mi fin de semana ha sido genial, de verdad, muy bien. Uno de los mejores del año, creo. Ah, sí, qué bien suena eso. Me alegro mucho. Cuéntame, ¿y qué hiciste para que fuera tan genial? ¿Qué pasó? Pues el sábado fue el cumpleaños de mi hermana pequeña, Ana. Cumplió 18 años, una fecha muy importante. Así que tuvimos una gran celebración familiar. ¡Anda, qué bien! 18 años, ¡qué maravilla! Felicidades para tu hermana, aunque sea con un poco de retraso. Muchas gracias de su parte, se lo diré. Le hará mucha ilusión que te acuerdes. Estaba muy emocionada. Un momento, Carlos. Antes de seguir con la fiesta, vamos a analizar un poco el inicio de nuestra conversación. Yo te he preguntado, ¿qué tal tu fin de semana? Esta es una pregunta fundamental en español, ¿verdad? Sí, totalmente. Es probablemente la pregunta más común el lunes por la mañana en la oficina o cuando ves a tus amigos después del fin de semana. ¿Qué tal el fin de semana? Es una forma muy natural y amistosa de preguntar cómo estuvo tu fin de semana. Exacto. Usamos la estructura ¿qué tal? Para muchas situaciones. Es muy útil y fácil de recordar. Por ejemplo, podemos decir ¿qué tal el día? Si preguntas por el día en general. O ¿qué tal el trabajo? Para preguntar por el trabajo. O incluso ¿qué tal estás? Que significa ¿cómo estás? Y tu respuesta, Laura, también ha sido muy natural y común. Has dicho, anda, qué bien. Esta expresión, anda, la usamos muchísimo en España, como una exclamación de sorpresa o de interés. Es una palabra muy corta, pero con mucho significado. Sí, es una sorpresa positiva en este caso. Como la noticia del cumpleaños de tu hermana es una buena noticia, yo reacciono con alegría y sorpresa. ¡Anda, qué bien! Si la noticia fuera mala, por ejemplo, si me dices, mi fin de semana fue terrible, mi reacción sería diferente. Diría algo como, vaya, lo siento, o qué pena. Muy bien explicado.
Es importante conocer estas pequeñas palabras que hacen que la conversación suene mucho más natural. Bueno, pues volvamos a la fiesta de Ana. Me preguntaste qué hicimos. Sí, eso. Fue el cumpleaños número 18 de tu hermana. Eso merece una buena celebración. ¿Y qué hicisteis? ¿Organizasteis una fiesta grande? Sí, hicimos una fiesta en casa de mis padres. No fue una fiesta gigante, pero sí más grande que una reunión pequeña. Invitamos a la familia más cercana, tíos, primos, abuelos, y también vinieron sus mejores amigos del instituto. Suena muy animado. Una mezcla de familia y amigos suele ser muy divertida. Sí, lo fue. Al principio los amigos estaban un poco más tímidos con la familia, pero después de un rato todos hablaban con todos. El ambiente fue muy bueno, muy acogedor. ¡Qué bien! Me imagino la casa decorada. ¿Pusisteis decoración de cumpleaños? Por supuesto, mi madre y yo decoramos el salón por la mañana. Colgamos una guirnalda muy grande que decía ¡Feliz cumpleaños! Una guirnalda es esa tira larga de papel o plástico con letras o dibujos que se cuelgan en la pared. Ah, claro, las guirnaldas son un clásico. ¿Y algo más? Sí, también llenamos la habitación con globos de colores. Compramos globos azules, rojos, verdes. A mi hermana le encantan los globos. Dan un ambiente muy festivo. Cuando entró y vio todo, se puso muy contenta. Me lo imagino. Los globos y las guirnaldas son esenciales en una fiesta de cumpleaños. Hacen que todo se vea más especial. ¿Y la comida? ¿Qué comisteis? Pues mi madre preparó un montón de comida. Había aperitivos para empezar. Un aperitivo es una pequeña porción de comida que se come antes del plato principal. Pusimos patatas fritas, aceitunas, un poco de queso, jamón, cosas para picar mientras la gente llegaba y charlaba. Picar es una buena palabra. En este contexto, picar o picar algo significa comer pequeñas cantidades de varias cosas, no una comida completa. Es muy común en las fiestas. Exacto. Y después de los aperitivos, como plato principal, pedimos unas pizzas enormes para los más jóvenes y mi padre preparó una paella para los adultos. Así había comida para todos los gustos. Pizza y paella. ¡Qué combinación tan buena! Suena delicioso. Y ahora la pregunta más importante de todas. ¿Hubo tarta? Por supuesto, no hay cumpleaños sin tarta. Es la parte más importante, ¿no? Mi madre, que es una cocinera excelente, preparó una tarta de chocolate espectacular. Era de 3 pisos con fresas por encima. ¡Qué rico! Una tarta de 3 pisos. Eso es muy profesional. Me encanta la tarta de chocolate. Aquí tenemos una palabra clave. Tarta. Es una palabra que puede cambiar según el país. Sí, es un punto muy interesante. Tarta es la palabra que usamos normalmente en España para decir cake, pero sabemos que en otros países de habla hispana se usan otras palabras, ¿verdad? Correcto. En muchos países de América Latina, como México o Colombia, es más común usar la palabra pastel, o en otros, como Argentina u Uruguay, se usa más la palabra torta. Las 3 palabras son perfectamente válidas y significan lo mismo: tarta, pastel o torta. Así que no os preocupéis. Si decís tarta de chocolate, pastel de chocolate o torta de chocolate, todo el mundo os va a entender perfectamente. Y para expresar que algo tiene un sabor excelente, como la tarta de mi madre, podemos decir ¡qué rico! O estaba delicioso. O, en femenino, como en este caso, la tarta estaba deliciosa. Perfecto. ¿Y qué más hicisteis en la fiesta? Después de traer la tarta a la mesa, ¿qué viene? Pues después de poner las velas en la tarta, apagamos las luces del salón. Es un momento muy emocionante. ¿Y cuántas velas pusisteis? ¿Las 18? No, no, poner 18 velas es mucho. A veces se pone el número de velas exacto, pero muchas veces usamos unas velas especiales que tienen la forma de los números.
pusimos una vela con el número 1 y otra con el número 8. Formaban el número 18. Ah, es mucho más práctico. Y con las luces apagadas y las velas encendidas, llegó el momento de cantar, ¿no? Exacto. Cantamos la canción de Cumpleaños Feliz. Es una tradición muy importante en todo el mundo hispanohablante. Sí, la melodía es la misma que la de Happy Birthday to You en inglés, pero la letra obviamente está en español. La versión más corta y común es muy fácil de aprender. ¿La cantamos un poco para practicar? A ver. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Perfecto, es muy fácil y es un momento muy especial cuando todo el mundo canta alrededor de la tarta. Y después de cantar, tu hermana tuvo que soplar las velas, ¿verdad? Sí, antes de soplar, la tradición dice que tienes que pedir un deseo en silencio. Es un deseo secreto. Así que mi hermana cerró los ojos, pensó su deseo y después sopló y apagó todas las velas de un solo soplido. Bien. Dicen que si apagas todas las velas de una vez, tu deseo se cumple. Eso dicen. Ojalá se cumpla el suyo. Y después de soplar y de que todos aplaudimos, llega el momento de los regalos. Sí, los regalos, una parte muy esperada. Cuéntame, ¿qué le regalaste a tu hermana Ana? Pues como a ella le encanta leer y está empezando la universidad, le regalé un libro que quería desde hace tiempo y también una mochila nueva para sus clases. ¡Qué buenos regalos! Muy prácticos y personales. ¿Le gustó? Sí, le gustó muchísimo. Primero abrió la mochila y dijo, ¡Oh, qué bien! ¡La necesitaba! Y luego vio el libro dentro y se puso todavía más contenta. Me dio un abrazo muy grande. ¡Genial! Analicemos esto un poco. Hemos usado el verbo regalar. Regalar es la acción de dar un regalo y un regalo es el objeto que das. En inglés, a gift. Y para preguntar, tú has dicho, ¿qué le regalaste? Usamos le porque el regalo es para una tercera persona. En este caso, para ella, mi hermana. Si el regalo fuera para mi hermano, un chico, la pregunta sería exactamente igual. ¿Qué le regalaste? Ese le no cambia si es hombre o mujer. Muy buena aclaración gramatical. Es un punto que a veces confunde a los estudiantes. Y para hablar de si a esa persona le gustó el regalo, usamos el verbo gustar en pasado. Tu respuesta fue sí, le gustó muchísimo. El le se refiere a ella, a tu hermana. A ella le gustó el libro. Si no fuera de su agrado, diríamos no, no le gustó mucho. Exactamente. Es una estructura muy útil para hablar de las preferencias de otras personas. ¿Y sabes qué más pasó? Después de abrir mis regalos, empezó a abrir los regalos de los demás. Es un momento divertido ver la reacción de la persona. Sí, es la mejor parte de hacer un regalo, ver la cara de sorpresa y alegría. ¿Y recibió otros regalos interesantes? Sí, recibió de todo un poco. Sus abuelos le regalaron algo de dinero que le viene muy bien ahora que es estudiante. Sus amigos le regalaron entradas para un concierto de su grupo de música favorito. ¡Qué regalazo! Las entradas para un concierto son un regalo genial. Creas un recuerdo, una experiencia. Sí, estaba feliz. Y mis tíos le regalaron ropa, un vestido muy bonito. Así que tuvo una buena colección de regalos. Desde luego. Y ahora que estamos hablando de regalos, queremos haceros una pregunta a vosotros, a las personas que estáis viendo este video. Y a vosotros,
¿Qué os gusta recibir de regalo en vuestro cumpleaños? ¿Preferís regalos materiales como ropa o libros o preferís experiencias como un viaje o entradas para un concierto? ¿Y qué tipo de regalos os gusta hacer a vuestros amigos o familiares? Escribid vuestras respuestas en los comentarios. Nos encanta leer vuestras ideas y opiniones. Sí, por favor, contadnos. A mí, por ejemplo, como te he dicho, me gusta mucho regalar experiencias más que objetos. Creo que los recuerdos duran más. Por ejemplo, entradas para un concierto, una cena en un restaurante especial o una escapada de fin de semana. A mí también me gustan mucho esos regalos. Son muy originales. Y para recibir, pues a mí me encantan los libros, como a tu hermana. Y también me gusta mucho recibir plantas para mi casa. Me gusta cuidarlas y verlas crecer. ¡Qué original! Recibir una planta es un regalo que dura mucho tiempo si la cuidas bien. Oye, Laura, y hablando de todo esto, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es en verano, el 22 de agosto. Ah, en pleno verano. ¡Qué fecha tan buena para celebrar! ¿Y cómo celebras tu cumpleaños normalmente? ¿Haces fiestas grandes como la de mi hermana? Pues depende del año, la verdad. No siempre hago lo mismo. No soy de fiestas muy grandes. Prefiero algo más tranquilo. A veces organizo una cena con mis amigos más cercanos en algún restaurante que me gusta. Una cena tranquila con amigos es un plan excelente. Sí, otras veces, como mi cumpleaños es en agosto y suele hacer buen tiempo, hacemos una barbacoa en el jardín de mi casa. Ese plan me encanta. Una barbacoa suena fantástico. Es un plan perfecto para agosto. ¿Y qué soléis hacer en esas barbacoas? Pues es muy informal y relajado. Compramos carne como hamburguesas, chorizos y también muchas verduras para hacer a la parrilla. Preparamos ensaladas, ponemos música tranquila de fondo y pasamos la tarde charlando y comiendo en el jardín. Es muy agradable. Suena como el plan perfecto para un cumpleaños de verano, relajado y con buena comida. Lo es. Para mí, lo más importante en mi cumpleaños, más que la fiesta o los regalos, es celebrar con la gente que quiero, mi familia, mis amigos. La compañía es lo mejor de cualquier celebración. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La compañía, para los que estáis aprendiendo, es una palabra importante. Se refiere a las personas que están contigo en un momento. Estar en buena compañía significa estar con gente agradable, con amigos o familia. Exacto. Oye, Carlos, se me ocurre que podríamos hablar de cómo se invita a la gente a una fiesta. Es algo muy práctico. Claro, es una idea estupenda. ¿Cómo invitarías tú a tus amigos a tu barbacoa de cumpleaños, por ejemplo? Pues hoy en día lo más normal es usar la tecnología. Crearía un grupo de WhatsApp con los amigos que quiero invitar y en el grupo escribiría un mensaje. ¿Y qué diría ese mensaje? Vamos a dar un ejemplo práctico. Podría escribir algo como: Hola a todos, como ya sabéis, pronto es mi cumpleaños y me gustaría celebrarlo con vosotros. Voy a hacer una barbacoa en mi casa el sábado 22 de agosto a partir de las 2 de la tarde. ¿Os apetece venir? Por favor, confirmad si podéis venir antes del jueves para saber cuántos somos. Espero veros. Es un mensaje perfecto. Es claro, directo y amable. Das toda la información necesaria. ¿Qué se celebra? ¿Qué tipo de evento es? ¿Una barbacoa? ¿Dónde? En mi casa, el día y la hora. Y muy importante, pides confirmación. Eso se llama confirmar asistencia. Exacto. Es importante saber cuántos invitados vas a tener para organizar la comida y la bebida. A veces, en invitaciones más formales, se usan las siglas RSVP. Vienen del francés, pero se usan internacionalmente. Es verdad, pero para una fiesta con amigos, un simple por favor confirmad
es más que suficiente. Bueno, creo que hemos visto mucho vocabulario y situaciones útiles hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen para que todo quede más claro. Me parece una idea genial. Empecemos por el vocabulario de la fiesta. Vale, hemos hablado de cumpleaños, fiesta y celebración. También de la decoración con palabras como globos y guirnaldas. Para la comida hemos mencionado aperitivos, cosas para picar y la importantísima tarta, que también puede ser pastel o torta. En la tarta ponemos las velas. La persona que cumple años pide un deseo y después sopla las velas. Y todos cantamos la canción Cumpleaños feliz. Después llega el momento de los regalos. La acción es regalar algo a alguien y la persona que los recibe abre los regalos. También hemos hablado de los invitados, que son las personas que van a la fiesta, y de cómo enviar una invitación. Creo que es un buen resumen de vocabulario. Y no podemos olvidar las frases clave para felicitar a alguien. ¿Cuáles eran las más importantes, Carlos? Las dos más importantes y comunes son feliz cumpleaños y felicidades. ¿Hay alguna diferencia importante entre ellas? ¿Se pueden usar siempre las dos? En el contexto de un cumpleaños son prácticamente intercambiables. Puedes decir la que prefieras. Feliz cumpleaños es la traducción literal de Happy Birthday y se usa específicamente para este día. Felicidades es un poco más general, como congratulations. La puedes usar para un cumpleaños, pero también cuando alguien se gradúa de la universidad, consigue un trabajo nuevo, se casa o tiene un bebé. Es una palabra muy versátil y útil. Muy útil saberlo. Y una última pregunta que puede ser importante en una fiesta. Si quieres preguntar la edad a la persona que cumple años, ¿cómo lo haces de forma educada y correcta? Es una buena pregunta. Normalmente, esta pregunta se hace en un ambiente de confianza, entre amigos o familia. La pregunta correcta y más natural en el día de la fiesta es ¿cuántos años cumples? Usamos el verbo cumplir en presente. Eso es. Es más específico que la pregunta general ¿cuántos años tienes? En el día de la celebración nos interesa saber los años que se cumplen en ese momento. Y la respuesta sería, por ejemplo, cumplo 30 años o hoy cumplo 28. Perfecto. Creo que con toda esta información, nuestros oyentes ya están más que preparados para asistir a una fiesta de cumpleaños en español, o incluso para organizar la suya. Seguro que sí. Ha sido una conversación muy completa y sobre todo muy divertida. Hablar de fiestas siempre es agradable. Sí, a mí también. Me ha gustado mucho recordar la fiesta de mi hermana y planear tu futura barbacoa. Pues hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Esperamos de corazón que os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido mucho español útil que podáis usar en vuestras propias vidas. Recordad que la clave para aprender un idioma es la práctica constante. No tengáis miedo a cometer errores. Intentad usar estas nuevas palabras y frases. Podéis empezar ahora mismo en la sección de comentarios. Si te ha gustado este video y te ha parecido útil, por favor dale a me gusta. Es un gesto muy pequeño para ti, pero para nosotros es una gran ayuda y nos motiva muchísimo a seguir creando contenido como este. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos diálogos. Publicamos videos nuevos cada semana para ayudarte a mejorar tu español de forma continua. Y por último, pero no menos importante, si tienes alguna pregunta sobre el tema de hoy o alguna idea para futuros videos, déjanos un comentario. Nos encanta leer vuestras sugerencias y crear una comunidad con todos vosotros. Muchas gracias por acompañarnos un día más y por vuestro esfuerzo en aprender este idioma tan bonito. ¡Hasta la próxima!
Adiós. Nos vemos pronto en el próximo video.